Bueno, y a propósito, les decía que hoy tenemos por primera vez en nuestra revista al dermatólogo Jesús López, que nos estará hablando sobre el acné en los adolescentes. No sé si ya lo tenemos listo, Chan. Bueno, buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Un placer tenerlo aquí en Honduras al 100. Buenas tardes. Un gusto saludarles. Gracias, un placer tenerlo aquí en nuestra revista, doctor. Hoy nos trae el tema sobre el acné en los adolescentes. Quiero que le hable a nuestra audiencia en qué consiste este padecimiento en la edad de la pubertad, podríamos decir. Correcto. Bueno, me presento, soy el doctor Jesús López, dermatólogo hondureño. Actualmente estoy en el Hospital Escuela por los momentos y en las mañanas estoy en mi clínica privada. Escogimos este tema porque es el diario vivir de cada dermatólogo, es de las patologías más comunes que podemos evaluar. Creo que hablo en nombre de los dermatólogos en general de Tegucigalpa, que siempre hay una buena cantidad de pacientes que nos buscan por este problema. Para empezar hay que definir cuándo es acné. El acné es cuando presentamos lesiones inflamatorias o comedogénicas, que son los famosos puntos negros o los puntos blancos en el rostro, y estos aparecen en una gran cantidad de número o de lesiones. ¿A qué edad más o menos empieza a afectar este acné en adolescentes? Va a ser dependiendo del sexo. Por ejemplo, en el femenino más o menos empieza como a los 12 años, empiezan las primeras señales de acné, mientras que en los adolescentes hombres, más o menos como a los 14, 15 años, empieza a desarrollar estas lesiones. Ahora, nosotros siempre clasificamos el acné del adolescente según la cantidad de lesiones, según la gravedad de las lesiones y según el número o tipo de lesiones que los pacientes tienen, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros clasificamos el acné, ya sea leve, moderado y severo. Luego de eso clasificamos también el acné según la cantidad de lesiones y el tipo de lesiones. En este caso, por ejemplo, el acné leve consta de 5 o 10 lesiones, y un acné moderado más de 20 a 40 lesiones y un severo más de 50. Este también se clasifica en inflamatorio y no inflamatorio. Inflamatorio es cuando nosotros vemos la cantidad exagerada de granitos, como le llama el paciente, o lesiones grandes que ya van deformando el rostro, pero está el acné que se denomina como no inflamatorio, que es cuando vemos una buena cantidad de comedones, puntos abiertos, puntos cerrados, que igual, prácticamente se maneja todo igual, pero siempre se va a clasificar al paciente según su gravedad, según su necesidad, según su evaluación dermatológica y su tipo de piel. Uno de los errores que estamos viendo en los pacientes antes de que lleguen a la consulta es que se automedican o utilizan productos que les han recomendado a primos, tíos, hermanos, etcétera, y utilizan estos mismos productos y eventualmente, pues, en algunos casos leves puede funcionar, pero es de hacerles saber a los pacientes que la primera regla es no automedicarse, no aplicarse lo que mi primo se aplicó o lo que mi hermano se aplicó, porque en dermatología existen muchas marcas, muchos componentes que van a ser particularmente para cada paciente, ¿verdad? Entonces esa es la primera regla. Y normalmente ya llegan con un jabón de dudosa procedencia o de dudosa marca, que más bien incluso hemos visto que estos tipos de jabones comerciales más bien vienen a hacer un poquito más de daño al paciente, ¿verdad? Entonces siempre la prioridad del dermatólogo con el adolescente joven es clasificar sus lesiones, clasificar sus características de su piel. No todos los pacientes necesitan medicamentos tomados, o a veces sí los necesitamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una variedad de medicamentos aplicados, pero existe en ciertos casos de gravedad el uso de medicamentos vía oral, por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuándo decidimos nosotros a tomar estos medicamentos o dejarle estos medicamentos al paciente? Pues según la clasificación que el dermatólogo establece. Existe un número también importante de pacientes que sí son resistentes al tratamiento, y es aquí cuando nosotros hacemos hincapié en estos pacientes de, primero,
consultar bien y evaluar bien si el paciente está aplicando sus medicamentos, está tomando sus medicinas. Si el paciente vemos que tiene un seguimiento y un apego adecuado al tratamiento, hay múltiples factores que son los que a veces nos retrasan la mejoría o la evolución satisfactoria, que son los factores externos. Por ejemplo, uno de los primeros factores que al menos yo pregunto en la consulta es, ok, ¿qué tan bien están comiendo? Si se están desvelando mucho. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un acné permanente, aún en tratamiento, de 14 a 15 años, y todo el tiempo están saliendo lesiones y no hay mejoría, hay que indagar en la dieta. Por ejemplo, lo primero que quitamos nosotros son el abuso de lácteos, el abuso de carbohidratos. ¿Y cuáles son estos carbohidratos? Bueno, todo lo que le llamamos refrescos, churros, dulces, todo lo que ya sabemos que venden en cualquier parte de Honduras, ¿verdad? Los lácteos también forman parte de este grupo y es muy difícil a veces hacerle saber al paciente que al suspender o eliminar lácteos, muy probablemente tengamos una mejoría, ¿verdad? Otros tips, otros factores que nosotros preguntamos es, ok, más que todo en los adolescentes hombres, hemos visto que, por ejemplo, no ayuda mucho el desvelo. Hay pacientes que se acuestan 2, 3 de la mañana y se levantan 11, 10 de la mañana, y esto tiene una explicación científica por qué estos pacientes no terminan de mejorar. Hay ciertas hormonas que se producen en la mañana, pero el paciente al estar dormido toda la noche, prácticamente se salta esta producción de hormona y muchas veces tenemos esta cantidad de problemas y esta cantidad de acné que no mejora, ¿verdad? El otro factor, que ese sí es un factor muy permanente en el paciente, es el estrés, pero generalmente es un estrés acumulado, es un estrés no agudo, sino que es un estrés que está poco a poco en el paciente, haciendo gota a gota que aparezcan estas lesiones de a poco. Y lo más típico en un adolescente, el estrés es lo escolar, ¿verdad? La exigencia, a veces son pacientes que se exigen mucho, ¿verdad? Esa es la característica que yo he visto en mis pacientes adolescentes, pacientes que tienen buenas notas pero se exigen mucho. Quiero un 100, quiero un 90, quiero un 100, quiero un 80 y entonces no lo logran, que no siempre se puede, y nos genera este estrés, ¿verdad? Sí, interesante. Lo otro es también, pues, dígame. Sí, interesante lo que usted dice, doctor. Hay mucha gente que asocia, que dice, no, el acné es porque consumís mucha grasa y por eso es que te salen espinillas, te salen barros. Y a veces está asociado también, doctora, a factores genéticos también, ¿verdad? Hereditarios, en algunos casos. Es correcto. Por ejemplo, lo que usted hablaba, y la típica leyenda urbana que yo le llamo es el chocolate. Bueno, sí. Podemos poner a 100 pacientes con acné y probablemente 70, 60, sí, se comen una barra de chocolate y al día siguiente tienen acné. No todos. Algunos me han dicho, doctor, yo como chocolate y no me sale ni una lesión, ¿verdad? Entonces ya eso entra en el factor también genético. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes son susceptibles al consumo del chocolate y producción de lesiones. Otro buen ejemplo que podemos poner con la parte genética es, hay que preguntar a mis papás cómo estuvieron en su adolescencia con el acné. No influye mucho, pero sí tiene mucho que ver. Si tenemos un acné severo, la probabilidad que sus papás previamente en la adolescencia tuvieron un acné severo también. Pero también hemos tenido casos que los papás no sufrieron de acné y el hijo está con un acné inflamatorio severo que hasta necesita tratamiento prolongado, ¿verdad? Sí. Entonces, sí juega en parte la genética y sí juega en parte la alimentación, ¿verdad? Pero recordar que la alimentación va a ser bien personalizada, ¿verdad? Sí, eliminamos, como les mencioné, los grupos, ¿verdad? El chocolate, los lácteos, las grasas y los carbohidratos. Pero hay gente que sí le daña, por ejemplo, carnes rojas. Ya he tenido pacientes que por comer carnes rojas en exceso hay un brote de acné severo, ¿verdad? Doctor, tengo una interrogante. Yo creo que usted lo ha vivido o lo está viviendo en su consultorio. Creo que sus colegas, que quizás fueron sus maestros, no lo vivieron como lo está viviendo usted, porque yo lo estoy viendo en los gimnasios. Muchas jóvenes, niñas, podría decir de 12, 13 años, o hasta 15, igual jóvenes de 15, 12, 13 años, que se están suplementando o están tomando anabólicos, consumiendo sustancias no naturales y les está provocando el acné, ¿verdad? Y yo me quedo asustado de niñas realmente y ya utilizando ese tipo de cosas
qué les está causando el acné. Entonces quería también tener ese punto de vista referente a este tipo de casos. Correcto. Existe en la clasificación del acné el acné inducido por fármacos, ¿verdad? O el acné inducido por hormonas. El inducido por hormonas, en su forma natural, una paciente que tenga alteraciones del ciclo menstrual, es muy probable que tenga lesiones tipo acné, ¿verdad? Pero como usted lo dice, muchos pacientes, ya que están yendo al gimnasio, 14, 15 años, influenciados por alguien más, empiezan a tomar suplementos, vitaminas, proteínas, incluso sí, los esteroides anabólicos. Todos estos influyen de manera exagerada en un paciente susceptible, ¿verdad? Porque muchos van a decir, yo he tomado suplementos toda una vida y no me pasó nada. Pero paciente con 1 o 2, 3 lesiones de acné, más estos suplementos, nos sale un acné severo. Y créanme que los dermatólogos nos damos cuenta cuando sí lo toman porque tiene sus características. Es un acné monomorfo, es un acné que sale incluso hasta en los brazos, en la espalda, se llena el paciente de lesiones exagerados y nosotros pues estamos acostumbrados a ver un acné natural a un acné inducido por estos factores que mencionábamos, ¿verdad? De los suplementos. Incluso tenemos una como mini epidemia en nuestros pacientes dermatológicos, aquellos pacientes que se pasan inyectando esteroides, ya sea para los nervios, le llaman ellos, o esteroides con vitaminas, que son automedicados en su mayoría. También estos factores van induciendo la aparición de acné, que es el famoso también el acné inducido por esteroides, ¿verdad? Pero sí, de acuerdo, tenemos cada vez más jóvenes pues, tomando suplementos vitamínicos o de gimnasio con estos problemas. Doctor, también me llama la atención que eso que mencionó de que solo porque un primo está promocionando un producto que dijo que lo compró y le cayó bien a él, empieza y lo comparte. La otra persona dice, es que como a él le cayó bien, a mí también. Entonces ahí, ¿qué consejo daría para que la gente salga de esa ignorancia? Primero una advertencia. También hemos visto que muchos de estos productos están siendo vendidos por algún compañero de trabajo o por algún conocido o ventas en línea, y hemos encontrado que muchos de estos son imitaciones y muchas buenas imitaciones. Cuesta distinguir un poquito de un original de una imitación. Primero se están arriesgando a comprar algún producto que no les va a caer bien, otro que no va a funcionar, ¿verdad? Ese es el riesgo de comprar un medicamento sin conocerlo. Tercero, traen componentes propios, cada crema trae su propio componente que va dirigido para el tipo de piel. Entonces, yo puedo poner a 20 personas con acné de la misma edad y probablemente un grupo salga con un tipo de medicamento, otro con otro, y de repente otros sí van a tener que recibir totalmente otras marcas distintas. Pero el consejo es no automedicarse, porque créanme que todos esos pacientes que pasan comprando cremas y que quieren resolver su acné en casa por consejo de otro, al final terminan gastando más, terminan llegando a un consultorio de un dermatólogo y terminan llegando con un acné peor que un acné natural. O sea, las complicaciones son un poco más severas por el intento. Exactamente. Sí. De repente se gastan 2.000 empiras en crema del que les vendió las cremas, y generalmente las cremas dermatológicas no son baratas, pero sí son buenas, es una buena inversión, y al final terminan perdiendo el doble. Sí. El consejo del millón siempre, doctor, que la gente no se automedique, que la gente visite al experto de acuerdo a la patología que tiene el paciente, pueda visitar al experto, en el caso suyo como dermatólogo. La gente me está preguntando, doctor, ¿a dónde atiende, a qué horas atiende usted para que lo puedan visitar y así agendar una consulta con usted? Sí, yo tengo mi clínica privada en la mañana, de verdad tengo la disponibilidad en toda la mañana. Se pueden buscar a mi teléfono 9945-5045, y generalmente yo me pongo de acuerdo con el paciente directo. Si se contactan a ese teléfono, yo les respondo y con gusto agendamos cita. Incluso también los días sábados, que yo sé que son complicados para muchos pacientes, ya sea que trabajan o sus papás trabajan, pues tenemos oportunidad también de atender los días sábados. Excelente, doctor. Muchas gracias por haber acudido a esta invitación del segmento de Salud de Honduras al 100, y esperamos tenerlo próximamente y quizás ya en el estudio
para que podamos abordar otro tema importante sobre el tema de la piel.